Durante el tiempo que dure nuestra presentación, miles de campesinos y mineros aún siguen siendo explotados. En esta oportunidad, venimos a compartir con ustedes el documental El Tuxteno. Hola, soy Elba Santa Cruz y en esta oportunidad hablaremos de una de las obras más representativas y conmovedoras del poeta más reconocido en el Perú, que por su amor humanitario supo llegar a los corazones de cada lector. Un poeta que ha sido estudiado en diferentes idiomas por muchas generaciones y hasta el día de hoy hablar de sus obras es hablar del Perú. Me estoy refiriendo al poeta peruano César Vallejo y su obra El Tuxteno. Adelante, Carlos. Después de su regreso del viaje a Rusia y haber adoptado el marxismo como método para analizar la sociedad, César Vallejo escribió El Tuxteno, una novela muy interesante ya que tiene como contexto el comienzo del fenómeno económico de la explotación del mineral, además de las contradicciones que dicha actividad y el manejo de las relaciones públicas y privadas de la época encierran. ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Arria, estudiante de Cátedra Vallejo, y vamos a desarrollar el documental El Tuxteno, no sin antes mencionar datos importantes de la vida de César Vallejo y cómo estas vivencias influenciaron en sus obras. Esta novela nos sitúa en pleno siglo XX, en que los Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial y necesita más y más tuxteno para su economía de guerra. Los sucesos relatados en la novela ocurren en la década de 1910 y se desarrolla en las minas de Quivilca, situada hipotéticamente en el departamento del Cusco. Aquí podemos apreciar nuestro Perú profundo, su gente y todo lo que encierra. Vallejo es considerado por muchos el más grande poeta nacional. Nació el 16 de mayo de 1892 en Santiago de Chuco, pueblo de los Andes peruano que se ubica dentro del Departamento de la Libertad. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza. El poeta es el menor de 2 hermanos. Su familia significó mucho en su carrera literaria del poeta. El Tuxteno es una novela social escrita por el poeta peruano César Vallejo. Se publicó por primera vez en Madrid en 1931. Posteriormente fue reeditada y publicada bajo el título de Tuxteno. Tuvo influencia fundamental en el desarrollo de la narrativa indigenista en el Perú. Según Georgette Vallejo, esta novela fue escrita rápidamente. La editorial Zenit acepta el proyecto de la novela proletaria y en febrero de 1931 el escritor puso mano a la obra, escribiéndola de un solo tirón, para luego publicarlo en marzo de ese año. Es un buen comienzo para expresar diferentes aspectos que engloba la novela El Tuxteno. Nuestro equipo de estudio manifestará sus fundamentos respecto a esta novela escrita y publicada en el año 1931 por nuestro célebre e ilustre figura César Vallejo Mendoza, quien aborda temas de suma importancia y muy delicados que involucran la realidad de ese tiempo y de la actualidad. A través de esta novela podemos concientizar problemáticas de desigualdad social, racismo y abusos, entregándonos entre sus líneas una enseñanza que nos deja mucho que pensar sobre las acciones. Vallejo, a través de la novela El Tuxteno, introduce la literatura proletaria y revolucionaria. Está inclinada a una difusión de textos de temas políticos, más a la izquierda, con una destacada orientación prosoviética. La calificación de la novela proletaria señalaba su postura hacia las clases y los cambios sociales. Vallejo se unió al Partido Comunista Español, postura que compromete la escritura del Tuxteno. Lo que busca era fundar un lenguaje público para todos con un mensaje que se logre incorporar de forma universal. La estructura de la novela se encuentra dividida por 3 capítulos. El primero se enfoca en la aparición de los Horas,
quienes se ubican marginados de los intereses económicos de una empresa norteamericana y de los bajos deseos personales de los personajes que giran en su entorno. Estos se anotan perplejos tras la llegada de la mina Insociet, una empresa que llega a Quivilca a explotar el recurso mineral de tuxteno y a su vez comete actos de abusos. El segundo capítulo se enfoca en los abusos que sufren los Soras y las clases bajas. Los Soras eran despojados de sus pertenencias sin recibir algo a cambio, llevados a la mina a trabajar sin una remuneración justa. Asimismo, se refleja un abuso de autoridad de las personas de las clases altas e incluso se evidencia en actos de violación hacia un personaje. El tercer capítulo nos presenta a Servando Huanca, un herrero que busca y expresa sus ideas de justicia y venganza hacia los altos funcionarios que tantas injusticias cometen en la novela. Interactúan explotadores y explotados, autoridades y pobladores, poderosos y desvalidos, ricos y pobres, poniendo al desnudo la lucha de clases en un país que marca al campesinado. En base a los sueños de Vallejo de integridad y cambiar la novela como una utilidad en la lucha de las clases con el apoyo del proletariado a lo largo de los 3 capítulos de la novela, se observa que en el primero se presentan los principales personajes en un contexto físico-social y se observan los causales conflictos. En el segundo se incrementan los enfrentamientos de clases y sus efectos, robos, muerte y humillaciones de las condiciones mortales de los explotados. El tercero presenta la deducción de los procesos iniciales anteriormente mencionados y termina con un sugerido mensaje de salvación o liberación social a través de una metáfora. De alguna u otra manera, se sigue el curso del modelo tradicional de inicio y el desenlace se toma muy en cuenta las peticiones a orientaciones políticas y realistas como Vallejo nos muestra en la obra con diferentes tomas de la realidad social, en la historia con hechos que marcan la fase del cambio y basarse de una ficción ya que la obra se sostiene arbitrariamente en función creativa. Entre los personajes de la novela encontramos a la élite más alta, los extranjeros que como de lugar buscaban su beneficio económico. Los yankees, Mr. Tail y Wiz fueron el gerente y subgerente de la mina. Eran embaucadores capaces de todo con tal de conseguir el máximo de extracción del tuxteno para el envío a Estados Unidos, abusando contra las clases bajas, aferrándose a su poder. Por otro lado se encuentra por debajo de esa élite a José Marino. Fue un comerciante quien tomó la exclusiva del bazar de Quivilca y la contratación de peones para la mina. Fue un personaje astuto, cínico y tenía una codicia desmedida. Se enriqueció a costa de sus engaños y robos al pueblo. Su hermano, Mateo Marino, es un personaje hipócrita, machista por excelencia, grosero y avaro. Estaba encargado de la administración de otro de los bazares de la familia Marino, en Colca. Ambos hermanos tenían una ilusión de ascender y ser considerados como parte de la gente muy importante. De los trabajadores y autoridades corruptas, tenemos al ingeniero Baldomero Rubio, contratado para el trabajo en Quivilca. Asimismo, interviene el cajero Javier Machuca, profesional base en la administración de la empresa. También encontramos a Baldassari, que era el comisario del asiento minero que hizo un trato con los marinos por un pedido de 100 obreros, haciendo así una recluta forzosa y recibiendo parte de la comisión de la empresa minera. Aparte, fue cómplice de la violación de una muchacha. Del mismo modo, Iglesias, vecino notable del Colca, propietario de las 4 quintas, y Velarde, un sacerdote del pueblo que hizo pasar por desapercibido los reclamos de los Soras, quien participó y dio su justificación a la masacre a los indios. Por otro lado, tenemos al subprefecto Luna, quien en la obra envía policías para capturar a los indígenas y hacerles cumplir los contratos a petición de los marinos. Y por último, tenemos al alcalde Vargas, un viejo y encorvado antiguo montonero de Cáceres, astuto y ladrón empoderado, y el juez Ortega, quien integra la junta respectivamente. Las clases abusadas y clasificadas, quizás como la de menor importancia, podemos mencionar a los Soras, siendo más que todo un requisito no táctico literario,
un grupo apartado de ideas capitalistas que acaba siendo absorbido y explotado por la empresa minera, manipulado de toda libertad de su independencia y de todo derecho. Eran abusados por los de mayor poder. En otro nivel, de menor categoría, están los peones y operarios de la mina, aquella masa de trabajo fuerte y mal pagados por un tiempo. Se exhibe en convivencia de su clima laboral. Junto con los horas, cierto conjunto demuestra empatía por el sufrimiento y otras comunidades de sus capacidades. Otro de los personajes abusado era Cucho. Del mismo modo, encontramos a Graciela, una joven que servía de querida de José Marino. También era maltratada por este, incluso demuestra cómo José Marino era capaz de usarla cual fuese un objeto para ser víctima de su brutal ataque que provocaría su muerte. Dentro de la novela podemos ver reflejados los crímenes que se cometen. La denuncia del crimen de Graciela la Rosada es uno de los casos que nos presenta Vallejo. Nos muestra al personaje víctima de violación y termina en el fatídico homicidio. Graciela, conocida como La Rosada, es una muchacha de 18 años, hermoso tipo de mujer serrana, ojos grandes y negros y empurpuradas mejillas candorosas, a quienes apuestan a los dados como si fuera un simple objeto o un juego. A la indefensa mujer la violan aquellos degenerados, quienes se creen dueños de lo que encuentran a su paso, quienes solo piensan en satisfacer sus necesidades sin importar los daños a los demás. En la novela se narra cómo sin remordimiento La Rosada fue violada, y nos dice la obra que este suceso ocurre en la anarquía social y económica. Los patrones Mr. Tech y Weiss, luego el comisario Valdesari, el cajero Javier Machuca, el ingeniero Valderomar Rubio, el profesor Julio Zavala, todos ellos causándole la muerte, culpables de este encubrimiento y de la hipocresía sin límite, ya que iban en primera fila del cortejo fúnebre sin ningún remordimiento, y la justicia fue muda, ciega, y dejó impune ese alevoso delito de violación y crimen. Vallejo, como un autor de talla internacional, permite el análisis de su narrativa desde su temática hasta sus personajes para poder comprender lo que quería mostrarnos en sus escritos. De acuerdo a las investigaciones realizadas hacia la novela El Tuxteno, señala Pérez en el año 2014 que Vallejo, a través de esta novela, busca generar una reflexión de la diversidad heterogénea sociocultural en el mundo andino. Cabe aclarar que el contexto de la obra parte de la burguesía de obreros e indígenas. Existían una indiferencia de los derechos hacia las clases bajas, que eran explotadas. Es así que ellos exigían igualdad por parte de la alta sociedad. Es una novela que nos permite comprender la modernidad. Aunque existe una creciente explotación de lo que se vivió en la época de Vallejo, el problema de racismo de las clases sociales es una realidad muy común que se puede visualizar en distintos panoramas del país, donde la violencia psicológica que viven algunos compatriotas por ser de alguna raza diferente es algún problema social. En resumen, es la reflexión de la diversidad cultural que se busca, siendo un sueño pendiente hacia una realidad que sigue queriendo ser buscada. En la obra se presentan personajes que buscaban el cambio de la justicia. De aquí que la causa de una violencia sanguinaria contra la masa campesina en las reivindicaciones por las muertes de los enrolados personajes que, sufriendo por la obligación militar de los garantes, hizo deliberar al herrero Huanca, muy inteligente, que desafía la autoridad y se convierte en líder al encabezar un levantamiento contra la injusticia que sufren los indios analfabetos, y así representar al pueblo heroicamente. Asimismo, al agrimensor Benítez, personaje tímido, sin habilitar para el comercio, pero trabajador en Quivilca, quien fue ayudante de Rubio, a pesar de formar parte del grupo malicioso muy moralista y deliberante, y al apuntador obrero de la mina y amante de la Graciela. Este grupo, con las mismas perspectivas, llevaron a cabo planteamientos llevando a una revolución contra la empresa, inclinándose hacia una política proletaria.
En Guamán 2014, como otro de los investigadores de la obra de Vallejo, realiza su investigación de manera dialoguista, pretendiendo que el lector tenga una mejor comprensión y captación del mensaje. A su vez, afirma de lo narrativo vallejiano, como es su poesía, utiliza el diálogo de las palabras para involucrar a los lectores, posibilitando una toma de conciencia crítica frente a la realidad, cuya moraleja es que el mismo lector debe establecer. Es decir, Vallejo pretende a través de su obra hacer reflexionar y hacer pensar al lector, el cual, a través de sus valores y moral, puede distinguir lo que está bien de lo que está mal, obteniendo por él mismo el mensaje a partir de lo reflejado en la obra. Podemos captar y a la vez adaptarnos para cada palabra, cada detalle que está escrito en la novela, relacionarlo con lo que estamos viviendo y poder tener una moraleja que involucrará la experiencia que se vivió en el tiempo antiguo y en el tiempo moderno. Para reflexionar en esta parte de la obra, hemos considerado que dentro de ella se toca mucho sobre el abuso de los grandes sobre el más débil, en este caso los trabajadores mineros, tomando en cuenta el entendimiento desinformado de las problemáticas que se presentan en el acontecer social. Podría derivar en consecuencias negativas, en ocasiones nefastas, para un sector que desde siglos atrás ha promovido la estabilidad económica del país, la generación de condiciones laborales bajo esquemas de seguridad estrictas, la inyección de capital extranjero y la legalidad como fuente de progreso. En esta deseable meta se ha sumado esfuerzos para encaminar de la forma más adecuada el proceso de formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales. El tuxteno nos describe la discriminación y maltrato que sufrían los pobladores de Quivilca a manos de las empresas extranjeras, que a raíz de engaños y abusos van tomando sus tierras y una vez instauradas priorizan la extracción de mineral a costa del trabajo y condiciones del pueblo. Asimismo, toca un tema muy importante como el feminicidio, que hasta la actualidad perdura en nuestra sociedad. Tanto el abuso del capitalismo como el maltrato a la mujer son problemas que a pesar del tiempo nuestra sociedad no ha sabido evolucionar, ya que sigue habiendo casos de ambos problemas con mayor incidencia en las provincias del Perú. Ciertamente uno de los grandes problemas por lo que no avanzamos como país. Y así hemos concluido con la presente documental. Esperamos sirva para conocer un poco más nuestras raíces mediante las grandes obras que nos dejó César Vallejo. Hasta otra oportunidad.